que facilita mucho el desplazamiento, así que ten eso en cuenta, porque ese es mi truco para conseguir buenos resultados. Bienvenidos correlones a la nueva actualización semanal y regresa la clase de solo miatas. Y si hay algo que me ha enseñado esta categoría es a aprovechar el impulso del coche en la entrada y salida de las curvas. Y te lo voy a mostrar de manera práctica, iniciando desde atrás en la parrilla, en la 11ª posición, piso a fondo el acelerador. Son 7 vueltas en total en el circuito de Silverstone y vamos a ver si podemos sobrevivir a la primera curva. Entro desde afuera con la mejor tracción posible mientras que observamos a estos 3 empujándose y me pongo alineado con Nutty Squirrel aprovechando el conflicto, que por ahora está haciendo una trazada muy inteligente y cortándome el espacio. Entramos en el segundo corte y se le acaba la inteligencia a Squirrel porque frenó demasiado tarde impactándose conmigo y perdiendo ese impulso. Ahora cae en la tabla y Bullet Booster 76 lo aprovecha para meterse en la 8ª posición. Ahora estoy tratando de acercarme al rebufo del compañero Brandon X, que también está buscando cómo traccionar el coche y trata de meterse en lo profundo de la salida de la curva, pero lo que consigue es una pared que casi lo saca fuera del circuito y aquí se impacta conmigo el otro corredor y que pierde total dirección y se puso en trompo. Ahora estoy metido en la 5ª plaza tratando de aprovechar el impulso que me está dando Young Gaming 119, que por ahora está tratando de avanzar desde afuera, trata de meterse primero en la trazada, pero se la arrebato y le dejo atrás sin mayor resistencia. Así que señores, a partir de este punto en adelante solo tengo que preocuparme por mantener el impulso, el momentum, para acercarme a los líderes. Mantengo la tracción, libero un poco la dirección poco a poco para llevarlo al límite de la pista, aprovechando todo el espacio que tengo disponible, incluyendo ese plano verde que tenemos en el saliente del asfalto, que también se puede aprovechar siempre y cuando no saques los neumáticos fuera de los límites de la pista. Ahí vimos a la 3ª posición que se fue muy alto en la curva, que por cierto, Don't Get Corn se llama el piloto, va penalizado con 600 milésimas. Perdió algo de rendimiento, pero se está recuperando bien y ahora está cada vez más cerca de la 2ª posición. Lo que tienen que hacer es ayudarse entre ellos para aprovechar el rebufo unos de otros y poder mantener la punta, pero hasta ahora no lo están consiguiendo del todo. Mientras que yo de forma tímida les estoy descontando cada vez más milésimas. Y vamos a ver si tú te has dado cuenta de la estrategia en cuanto al engranaje de las velocidades. Observa cómo ingreso en las curvas con marchas altas. No bajo nunca a la 2ª marcha para mantener ese impulso del que tanto estoy hablando. A pesar de que se siente que el motor desfallece en la salida de cada curva, la realidad es que está haciendo un ascenso de aceleración progresivo que facilita mucho el desplazamiento, así que ten eso en cuenta, porque ese es mi truco para conseguir buenos resultados en esta clase. Mira como muy pronto, haciendo una pequeña transferencia, me voy hasta el límite de la pista, consiguiendo esquivar a esos 2 pilotos que muy pronto los dejo atrás sin problemas. Y regresamos a la recta de las emociones ya para recorrer la 4ª vuelta de las 7, metido en la 2ª posición. Vamos a ver qué pasa mientras que trato de conseguir la trazada más efectiva para seguirle descontando a Sux Draciroid, que por ahora se mantiene en la punta, pero si todo sigue así no será por mucho. Entramos en el otro corte. Ahí el radar de proximidad me puso algo nervioso porque venía Dor Intamer UK con el pie metido en el acelerador y no quiso frenar sino cuando ya fue demasiado tarde, y por eso pierde muchísimo terreno, mucha ventaja, y por ahora permanece a casi un segundo por detrás. Entramos ahora en el otro corte que tengo que ser muy atento, tengo que estar atento de no perder la concentración en mi trazada, mientras que logro sortear
al compañero Draxiroid, adelantándolo por la parte central de la vía. En esta oportunidad tuve que corregir un poco más, forzar la dirección para no perder la estabilidad, pero aún así consigo la ventaja que estaba buscando para arrebatarle el dominio al compañero Draxiroid, que mira como ya se está quedando atrás. Ahora me voy muy cerca del muro, salgo de la curva, me meto en lo más profundo del piano, levanto algo de arena y mantengo la ventaja. Ya estando en la quinta vuelta de las 7, esto está a punto de terminar. Lo único que tengo que hacer es mantenerme firme en mi estrategia y no dejar que el coche pierda momentum, que no pierda ese impulso que me está dando la ventaja. Y mira como ya me estoy despegando. Poco a poco le voy sumando milésimas a Draxiroid, que por ahora se tiene que conformar con la segunda plaza sin oportunidad de recuperar el liderazgo. Aún así no puedo confiarme, porque cualquier error que cometa en la trazada y si el coche se desliza demasiado, voy a perder tiempo valioso y eso lo puede aprovechar Draxiroid en cualquier momento. Así que tengo que ser firme, no perder la concentración cuando ya estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito y ya estoy consiguiendo algo más de ventaja. Cuidadito que voy volando, salgo en cuarta velocidad, sosteniendo el impulso y me mantengo por encima de las 90 millas en esa curva, lo cual es bastante bueno. Es un buen tiempo de hecho, y también estoy deseoso, tengo algo de ambición porque quiero marcar el tiempo de vuelta rápido. Vamos a ver si lo conseguimos. Por ahora estamos marcando un tiempo de 1 minuto 9:084 milésimas. Lo ideal sería bajar del minuto 9. Vamos a ver si lo conseguimos para el cierre de la carrera. Ahora estamos ya a punto de regresar a la recta de las emociones y estoy descontando 240 milésimas a mi vuelta anterior, así que parece que sí voy a conseguir el tiempo más rápido del circuito. Vamos a ver qué pasa al cruzar la meta. Vamos a ver qué sucede. Sí, señor. 1 minuto 8,691 milésimas. Le desconté más de 300 milésimas a mi vuelta anterior, así que estoy más que conforme con el resultado y con el desempeño. Observa la tabla, le estoy sacando más de 2 segundos a la segunda posición y sin sudar. Y cuando por fin estoy terminando la carrera, ahí sí tuve cierto percance con la temperatura de los neumáticos. Eso es otra cosa que vas a tener que entender solo con la práctica, que cuando presionas demasiado con la dirección, los neumáticos se sobrecalientan y eso hace que el coche se deslice demasiado y te hace perder mucho tiempo de ventaja. Así que, señores, cruzamos la meta con mi primera victoria en esta categoría de esta semana, escalando 10 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 8,691 milésimas. Así que espero que muy pronto pongas en práctica mis consejos en esta clase, porque es muy divertida, sobre todo porque este coche sinceramente brinda un buen espectáculo y una muy grata experiencia. Así que nos vemos en la próxima, mis correlones.